Explicaremos que ciertos miembros estructurales están sujetos a esfuerzos planos en el plano XY, como se muestra en la figura, teniendo esfuerzos negativos a compresión de 14.000 megapascales y en el eje X esfuerzos de tensión de 7.000 megapascales, donde el esfuerzo de cortante es negativo de 7.500 megapascales. Posteriormente deducimos las coordenadas para el punto A y B, siendo para el punto A en X de 7000 y en Y de menos 7500, para el punto B en X de menos 14000 y en Y de 7500. Con estos puntos podemos dibujar nuestro círculo de Moore. Antes de este paso calcularemos el radio y el centro del círculo. Para el centro utilizaremos la siguiente fórmula. Centro es igual a esfuerzo en X más esfuerzo en Y sobre 2. Reemplazando los valores nos dará de menos 3500. Para el radio utilizaremos la siguiente fórmula. La raíz de esfuerzo en X menos esfuerzo en Y sobre 2, esto al cuadrado, más el cortante XY al cuadrado. Reemplazando nos dará de 12.903.5. Como todo está en megapascales, dejaremos ahí. Con estos datos se procede a graficar nuestro círculo de Moore. Una vez ya ubicados los puntos A y B como nuestro centro y el radio, empezaremos a calcular los esfuerzos máximos, esfuerzos mínimos, como también los cortantes máximos, representados con la letra S, los cortantes mínimos, donde para el cortante máximo sus coordenadas serían menos el centro menos el radio, dándonos como resultado un punto de menos 3500, 12.093.5. Las coordenadas del cortante mínimo serían menos el centro menos el radio. El centro es de menos 3500 y el radio de menos 12.903.5. Para los esfuerzos máximos serían el radio menos el centro, que nos daría esta distancia, siendo de 9.403.5, 0 porque está en el eje de las X. Para nuestro esfuerzo mínimo sería de el radio más el centro, dándonos un valor de menos 16.403.5. Con toda esta serie de datos proseguimos a calcular el ángulo. Como tenemos la altura y la hipotenusa, utilizaremos la función trigonométrica seno, siendo seno de teta igual a 7.500 sobre la hipotenusa. Despejamos teta o alfa, nos da un valor de 35,5.
Para nuestro diagrama de cortante necesitamos el ángulo que está entre A y cortante máximo. Este ángulo sería 90 grados más alfa, dándonos un valor de 125.5 grados. Como para el diagrama se utiliza este ángulo dividido sobre 2, dándonos un valor de 62.75. Para ubicar los esfuerzos en X y en Y, debemos tener en cuenta los valores que tenemos aquí. El esfuerzo en Y nos lo dará esta magnitud de menos 3500 estando a compresión. Y en X igualmente. Para los cortantes del elemento estarían representados por estos dos valores. Entonces la flecha sería, como es positivo, para este sentido, con esta magnitud de 12.903.5. Para el diagrama de esfuerzos máximos tenemos en cuenta desde el punto A hasta el esfuerzo máximo el ángulo, que en este caso es de 35,5, y en nuestro diagrama lo dividimos sobre 2, teniendo una magnitud de 17.75 grados. De aquí, como los cortes están sobre el eje X, sería 0, y los esfuerzos serían este es negativo, de 16.403.5, y para el esfuerzo en X sería, como es positivo, sale de 9.403.5 sin cortantes. Ahora bien, giraremos nuestro diagrama inicial unos 20 grados, siendo significativo en este por 40 grados. Una vez trazado el nuevo ángulo de 40, quedaría el A' y el B' en esas posiciones, y nos pondremos a calcular las coordenadas del punto A' y B'. Para calcular las coordenadas del punto A, sumamos los dos ángulos de 40 y 35,5, dándonos 75.5, y utilizamos la función trigonométrica seno y calculamos la altura del punto A'. La altura va a ser igual al radio, que es de 12.93,5 por el seno del ángulo, 75.5, dándonos un valor de 12.492.5. La coordenada A' en X, utilizamos la función trigonométrica coseno, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso es el radio. Despejando cateto adyacente
sería igual al radio, que es de 12.903,5 por el coseno del ángulo, dándonos un valor de 3230,8. A este valor le restamos el centro y nos dará la coordenada en X del punto A', que es de menos 269,2. Las coordenadas de B' en X, por trigonometría del mismo ángulo anterior, ya calculado el cateto adyacente, le sumamos la distancia del centro y nos daría de menos 6.730,8. Y la altura sería la misma de la anterior, pero positiva. Desarrollaremos el diagrama con un giro de 20 grados al elemento, mirando las coordenadas de la cara A, que sería el A', dándonos el esfuerzo y el cortante. En este caso las coordenadas nos dan de menos 269,2, que iría en esta ubicación, y el cortante de menos 12.492,5, bajando. Para las coordenadas del punto B serían el esfuerzo en Y de 6.730,8 negativo y el cortante de 12.492,5.